Vamos a resolver entonces un problema de dilatación lineal. Una barra de acero tiene una longitud de 1,8 metros cuando la temperatura es 40 grados Celsius. Calcule su longitud final para temperaturas de 120 grados Celsius y menos 35 grados Celsius. El coeficiente de dilatación lineal del acero corresponde a 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Hemos sacado ya en la primera columna los datos y las incógnitas, como son la longitud inicial, la temperatura inicial, recuerde que nos da dos temperaturas finales y el coeficiente de dilatación de línea del acero. En este caso, como tenemos dos temperaturas finales, nos pide cuál será la longitud final en cada uno de los casos. Ya, aquí he copiado una interpretación gráfica con respecto a una barra de acero, cómo sería su aparente dilatación. Y recuerde que para encontrar, en este caso, la longitud final, nosotros ya conocemos la ecuación que está dada aquí en este momento, como es longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más alfa y por delta t. Delta t, recuerde que corresponde al intervalo de temperatura. Entonces, vamos a calcular, en este caso, vamos a calcular el intervalo de temperatura para, para los dos casos. Listo. Entonces, recuerde que cuando nosotros tenemos intervalos de cualquier magnitud, de tiempo, de longitud, en este caso tenemos el intervalo de temperatura, siempre vamos a realizar con respecto al valor final menos el valor inicial. Entonces, temperatura final 1 menos temperatura inicial, 120 menos 40, el intervalo de temperatura 1 corresponde a 80 grados Celsius. Para el intervalo de temperatura 2, menos 35 menos 40 corresponde a menos 75 grados Celsius. Ahora, como ya tenemos todos los datos que necesitamos para reemplazar en nuestra fórmula, continuamos entonces con nuestro procedimiento. Vamos a ir reemplazando cada uno de los datos. En este caso, en la primera parte, tenemos entonces que la longitud inicial, recuerde, es 1,8 metros. Continuamos con la fórmula, luego 1 más el coeficiente de dilatación lineal del acero. Lo vamos a copiar tal cual. Corresponde a 11 por 10 a la menos 6. Y esto a su vez multiplicamos por el intervalo de temperatura 1, que corresponde a 80 grados Celsius. Perdón, ya. Realizamos aquí ya, todo depende únicamente de nuestra calculadora, realizar bien las operaciones. Recuerde que hay que seguir una jerarquía, primero eliminar paréntesis, luego corchetes, y también en las operaciones, primero resolver multiplicaciones, divisiones, luego sumas y restas. Entonces, eso es lo que vamos a continuar. La operación, entonces, al calcular 11 por 10 a la menos 6 por 80, nos da un valor de 8,8 por 10 al exponente menos 4. Y aquí grados Celsius a la menos 1 con grados Celsius se simplifica esta unidad, ¿no? Miren, grados Celsius a la menos 1. Con grados Celsius conservo bases, sumo exponentes, es decir, entonces se elimina, en este caso, esa unidad. Y entonces por eso la respuesta nos queda obviamente en metros, porque lo que estamos buscando es la longitud. Listo. Entonces realizamos la operación que está dentro del corchete y multiplicamos por el valor que está fuera de este corchete, que corresponde a 1,8 metros, y entonces la respuesta es 1,802 metros. En este caso, para observar que sí hay dilatación, para que sea un poquito más notorio en el cálculo matemático, se ha tomado tres decimales. Y este valor nosotros entonces lo vamos a copiar en nuestra solución.
Listo. Ahora vamos a encontrar la longitud final 2 para el intervalo 2. La longitud inicial, eso no ha cambiado, corresponde a 1,8 metros. Continuamos con la fórmula, 1 más, copiamos nuestro valor del coeficiente de dilatación lineal del acero, correspondiente a 1,6, a 11 por 10 a la menos 6, perdón, grados Celsius a la menos 1. En este caso, el intervalo de temperatura, recuerde que es menos 75 grados Celsius. Listo. Vamos a disminuir aquí un poquito la letra, o acá más bien, vamos a dar un poquito más de espacio. Y entonces tenemos aquí, ahí está la longitud final. Continuamos con las operaciones. Entonces, 1,8 metros por 1, más por menos, aquí recuerde ley de signos menos, porque primero realizamos la operación eliminando paréntesis, y aquí entonces corresponde esa operación a 8,25. Vamos a ponerle dentro de este cuadrito, 8,25 por 10 al exponente menos 4. De la misma manera, recuerde que se simplifica aquí esta unidad de grados Celsius, ¿no? Porque en uno tenemos grados Celsius a la menos 1, en el otro grados Celsius a la más 1, conservo bases como exponentes y obviamente la respuesta, repito, nos queda en metros. Resolvemos la operación que está dentro del corchete y multiplicamos por 1,8 y en este caso nos da un valor de 1,799 aproximando metros. Entonces, si nosotros comparamos en este caso las dos medidas, en este caso si comparamos las dos medidas, mire, la longitud final 1,802 metros. La longitud final 2 corresponde a 1,789 metros. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos aquí, en este caso, nosotros concluir? Que para el primer intervalo de temperatura, mire, cuando hay un aumento de 40 a 120 grados Celsius, hay una dilatación, ¿verdad? Aquí sí hay una dilatación lineal. Dilatación lineal, es decir, esta barra de acero se ha expandido, se ha hecho un poquito más grande, ¿verdad? Mientras que ¿qué es lo que ocurre con el segundo intervalo? ¿Qué es lo que ocurre acá con el segundo intervalo? Mire, tenemos 40 grados Celsius y luego, mire, disminuye a menos 35 grados Celsius. ¿Eso qué es lo que hace? Que se contraiga, ¿verdad? Se ha contraído linealmente. ¿Ya? Porque hay una disminución en su temperatura.